Muy bien. Hoy es 27 de mayo del 2025 y como siempre voy a compartirles algunas de las cosas, de las novedades que han surgido. No soy un noticiero por si las dudas, por si las moscas, por ahí alguno que otro llegue a pensar que soy un reportero de algo. No, simplemente soy un simple ciudadano común y corriente como todos los demás. Y como vivo en un país libre, con libertad de expresión, tengo el derecho de hablar libremente y decir todo lo que yo quiera, todo lo que se me antoje, siempre y cuando, como todos los ciudadanos, tenemos ese mismo derecho de hablar sin dañar a otros, sin dañar a terceros. Pero si tenemos algún descontento, pues tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas tal y como son, sin miedo a lo que nos vayan a decir, sin miedo a lo que nos vayan a criticar los demás, porque tenemos la capacidad de decir las cosas como se nos plazca, la regalada gana, reitero, sin ofender a nadie, sin agredir a nadie, sin decir groserías, siempre con el respeto por delante y buscando el beneficio para todas las partes, menos para aquellos que cometan crímenes o corrupción, ¿verdad? Bueno, en México han sucedido muchas cosas y de las tantas cosas que han sucedido, una de ellas pues fue lo de el velero Cuauhtémoc, que hace poco sucedió esa tragedia en donde desafortunadamente dos personas fallecieron, dos marinos jóvenes perdieron la vida por una negligencia. Regresaron los cadetes al puerto de Veracruz y una mano invisible les dijo que no tenían que hablar al respecto ni con sus superiores ni con sus familiares. Entonces, ¿a quién obedecen esos cadetes? ¿Al gobierno de México o al gobierno de los Estados Unidos? Ese es un punto importante. Punto número uno. ¿Y por qué tendríamos nosotros que obedecer al gobierno de los Estados Unidos cuando ellos constantemente están demostrando que no les importamos para nada? Ya se sabe que el velero iba manejado por un supuesto piloto o guardacostas o no sé cómo llamarle, un tipo de capitán que supuestamente conocía la zona, y entonces empezó a mover el barco, y hubo un descontrol de la maquinaria que lo dudo mucho, y simple y sencillamente en 5 minutos llevó el velero hacia el puente de Brooklyn en Nueva York, y entonces estos muchachos caen debido a que pues no sé cómo llamarle, los mástiles pues se quebraron, eran de metal y madera. Entonces salieron volando los muchachos y desafortunadamente perdieron la vida. Pasan los días, empezaron las investigaciones, las indagaciones, surgieron datos profundos para saber identificar qué fue lo que ocurrió, y después suceden otras cosas en el mundo
y todo el mundo deja de hablar del asunto como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, como si todo el mundo lo hubiera pasado de página y se hubieran olvidado muy rápido del asunto. Esto apenas acaba de suceder hace una semana y media y se me hace tan absurdo que todos hagan como que no hay que darle seguimiento a este asunto. Y lo último que supe fue eso, que se les ordenó, o sea, se les ordenó a los cadetes desde Estados Unidos que no hablaran del asunto ni con sus superiores ni con sus familiares. O sea, ¿quién es Estados Unidos para estar ordenando al pueblo de México? Ellos no tienen ninguna jurisdicción sobre nosotros. No tienen ninguna jurisdicción sobre la soberanía del pueblo mexicano. Simplemente hay que tomarlo de tarea. Se los dejo para que no se quede por sentado el asunto, para que simplemente se quede en el olvido y todo el mundo diga, ah, fue una casualidad, ah, ya pasemos de hoja, simplemente no ocurrió nada y ya todos sigamos haciendo nuestras fiestas y sigamos divirtiéndonos y sigamos yendo de vacaciones y no ocurrió absolutamente nada. Sí, sí ocurrió una tragedia que se le tiene que poner en la lupa, porque esto no fue una casualidad, esto fue un ataque directo al pueblo mexicano. Yo siento que no fue nada casual. Entonces, el gobierno mexicano tiene que meter presión para indagar qué fue lo que ocurrió. Sí, el gobierno mexicano tiene que sacarle toda la información a los cadetes. Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos esté amedrentando a los cadetes para que no digan nada del asunto con sus superiores y con sus familiares? ¿Qué les pasa? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata el asunto? Tienen que hablar. Se tiene que llegar a la profundidad del asunto. Y el capitán tiene que hablar del asunto. El capitán no se tiene que quedar callado. El capitán tiene que hablar qué fue lo que ocurrió. Él tiene que salir a hablar para poder reparar el daño psicológico y espiritual, no solo del pueblo mexicano, sino principalmente de los familiares de esos pobres jóvenes cadetes fallecidos que no tenían que haber muerto de esa manera. Ahora, este asunto, reitero, no tenemos que dejarlo como que ya lo dejamos en el olvido ya, pero sí tengo que pasar a otro tema en estos momentos. Más adelante se le tiene que dar seguimiento. Sí se le tiene que dar seguimiento a este asunto, porque no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados como si hubiera ocurrido un evento cotidiano. Esto no fue un evento cotidiano y tampoco fue un evento aislado. Se trata de nuestra gente, se trata del espíritu de la escuela heroica naval de México. No es cualquier cosa. Y por el momento tengo que pasar a el asunto de las elecciones que estamos en pocos días. En pocos días se celebran las elecciones aquí en México sobre las alcaldías. No es menos importante que el tema de las presidenciales cuando vamos a votar por el presidente de la nación.
este es un asunto en donde todos tenemos que ir a votar a nuestras respectivas casillas, pero tengo que hablar sobre el asunto que está aquejando a la población en estos últimos días, sobre que ha habido mucho amedrentamiento, están tratando de chantajear a la gente, están tratando de comprar a la gente, a algunos les pagan con carros, a otros les pagan con motocicletas. Hemos hablado en muchas ocasiones que cuando hay corrupción en nuestra nación, se daña al corazón, al espíritu del pueblo mexicano. Y la gente sufre. Porque para entender esto hay que hablarlo con mucha, ¿cómo se puede decir? Con mucho discernimiento, con mucha profundidad, para poder hacer entender a la población que cuando unos diputados o unos servidores públicos chantajean, amedrentan, o, o lejos de chantajear, o lejos de amedrentar, o lejos de atemorizar a la población, pues acuden al soborno. Mucha gente piensa que solamente el tema de las extorsiones, del amedrentamiento, de la atemorización, perdón, del el estar chantajeando por medio de atemorizar a la gente, solamente se piensa que eso es lo que daña a la dignidad del pueblo mexicano, a nuestra dignidad, a nuestro honor, a todo lo que nos hace mexicanos honestos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se están quejando una y otra vez de que tales políticos corruptos estaban cometiendo fraude y que estaban comprando a la gente y que estaban extorsionando a la gente, y llega otro partido político y los compran con un auto nuevo o una motocicleta nueva o dinero, y eso termina quedando en las mismas o peor, porque no solo se daña por medio del chantaje, no solo se daña por medio de la extorsión. Cuando tú aceptas dinero, cuando tú aceptas un regalo que no lo ganaste por méritos, que no lo ganaste por tu propio esfuerzo, cuando tú aceptas todo ese tipo de supuestos beneficios, que no son beneficios, son sobornos, tú estás aceptando como una especie de firma de que estás de acuerdo a los abusos de la delincuencia, que estás de acuerdo con los grupos delincuenciales que azotan con la violencia al pueblo mexicano, que constantemente nos llenan de ese tipo de bruma, en donde a algunos no se les permite ni siquiera pensar qué es lo correcto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y los jóvenes ven a sus padres que se quejan de esos gobiernos y de los otros gobiernos, y de repente cuando ven que simplemente guardan silencio porque aceptaron el dinero o el soborno de regalos de un auto que apareció de la nada o una motocicleta que no se consigue con 20 pesos, que simplemente apareció de la nada, y entonces los jóvenes
¿qué se les está dejando de enseñanza? Cuando ven que sus padres reciben esos regalos y guardan silencio y ya no dicen nada. Se estaban quejando de los otros gobiernos, de cómo actuaban los otros gobiernos, pero entonces se dejan tentar fácilmente por los nuevos gobiernos. ¿De eso se trata? ¿De perder la dignidad? Porque simplemente les están comprando su voz, su voto, su derecho a expresarse. Les están comprando con regalos. Entonces, cuando ven esa imagen, los jóvenes, en sus padres, pues ellos todavía más son vulnerables a caer en ese tipo de grupos delincuenciales, son más propensos a ser envueltos por aquellos que los extorsionan y que ni siquiera se dan cuenta que los están extorsionando a ellos. Entonces, los papás que aceptan esos regalos tienen que pensar qué es lo que han hecho. No solo están aceptando por aceptar, firmaron por medio de esa aceptación, están firmando un contrato de silencio. Están aceptando el soborno de parte de la corrupción. Así de sencillo. Porque es un movimiento más de corrupción. Ya sea de los antiguos políticos o de los actuales. Ahora, a la población, ¿qué les digo? A la población les digo que no se dejen engañar. Que algunos les comentan por medio de comerciales que algunos políticos de anteriores gobiernos eran malos. Mi mensaje de siempre es: no se casen con ningún partido político. Y tampoco se vayan por la, ¿cómo se llama? Como, no se vayan por la emoción de que algunos les dicen y les llenan los oídos de flores que los gobiernos anteriores, como hicieron de las suyas, los buenos los nuevos hay que darles oportunidad de conocerlos. No, no se vayan por lo que escuchan o por los que le dicen los demás que tienen que hacer o por qué tienen que votar. Váyanse por su simple instinto, por su simple intuición. Y cuando me refiero precisamente a que no se casen con ningún partido político, es precisamente por eso. Porque la intuición se refiere, o me estoy refiriendo, a que en algunos pueblos un partido político de los anteriores gobiernos sí actuaron bien. Entonces, ¿cuál es la tendencia de esos lugares, de esas zonas? Que lo más probable es que sigan con esa misma metodología. Entonces, cuando le hacen caso a su intuición, la intuición les dice: ok, entonces vamos a seguir un poco más con este gobierno. ¿Por qué? Porque sí actuó bien. Entonces vamos a seguir votando por ellos. No hay ningún problema. Nos han servido y nos han servido bien. No hay ningún problema. Cuando les envuelven los oídos con todo tipo de mentiras, engaños, llenándoles los oídos con florecitas, mintiéndoles que supuestamente ellos son el cambio y que los demás son los malos, ¿qué se están refiriendo? Están diciéndoles como mensaje a todos y cada uno de ustedes que el gobierno es como un tipo de religión y ningún tipo de gobierno, ningún tipo de partido político es
ni simboliza a la religión, ni ningún tipo de religiones, ni ningún tipo de sectas en ninguna parte del mundo. Por eso mismo, les exhorto a que abran su mente y despierten de una vez por todas que los partidos políticos no tienen nada que ver con ningún tipo de religión. Abran los ojos, abran la mente, abran el corazón y pídanle a su mente superior, a su divinidad, a su santo, que les otorgue la sabiduría para saber si realmente el partido con el que han estado en sus respectivas ciudades han actuado bien. Y si no, definitivamente, pues ahí sí cambien por un tipo de nuevo candidato. No estoy homogeneizando, no estoy generalizando que la misma situación sucede en todos los lugares. En algunos lugares definitivamente algunos partidos políticos actuaron mal. Ok, entonces ahí sí opten por un nuevo partido político, por un nuevo candidato. Pero en donde se sabe que actuaron bien, actuaron con honestidad y no estuvieron regalando el dinero o desviando recursos de los que tenían que ser para las escuelas, para los hospitales, para la limpia pública y que tuvieron a la ciudad bonita, entonces sigan votando por esos candidatos, sigan votando por esos partidos políticos, porque ellos sí velan por el beneficio de la sociedad, no por el beneficio de los estómagos de aquellos que no se esfuerzan por lo que se considera obtener méritos. Y algunos critican la meritocracia. Pues entonces, ¿qué quieren? ¿Recibir todo sin hacer ningún esfuerzo de absolutamente nada? Entonces la meritocracia sí es buena, no es mala. La meritocracia es y debería ser obligatoria para los gobiernos y los pueblos justos. Entonces, no se casen con ningún partido político. Simplemente vean a los partidos como alguien con los que están haciendo ustedes negociaciones, sin sentimientos, sin casarse, sin entablar lazos espirituales, porque ellos no tienen nada que ver con las religiones. Simplemente sigan su intuición y enséñenle esto mismo a los jóvenes para que puedan discernir y no se dejen influenciar fácilmente por aquellos que les dicen que si les compran una moto tienen que irse con ellos. Tienen que enseñarles que eso se llama soborno. Si les enseñan eso a sus hijos o a las generaciones más jóvenes, van a entender a temprana edad que los sobornos van ligados al mal, a la corrupción, al fraude, a todo tipo de estafas, a todo tipo de engaños, a todo tipo de gente sin escrúpulos que no tienen ningún interés en ayudarnos, sino por el contrario, quieren perjudicar a la población a toda costa para solamente obtener el poder ellos y mantenerse así, sonriendo en su pedestal, mientras todos, aunque tengan sus propios méritos, no obtengan nada. Ese es el verdadero mal que debemos evitar todos juntos. Que si realmente estudiaste, el gobierno te apoye para, para poder lograr entrar a un trabajo acorde a lo que estudiaste.
que si verdaderamente te esforzaste por todo un conocimiento amplio por muchos años, que realmente el gobierno te dé ese acceso a que logres obtener ese trabajo que te mereces por meritocracia. Y por el contrario, los otros gobiernos te dicen que te ayudan, pero solamente te ayudan económicamente, pero no te ayudan a que tengas un trabajo dependiendo de lo que tú estudiaste. A ellos no les interesa que tú avances, ni que te sigas preparando. A ellos nada más les interesa a que tú les sigas pidiendo dinero para que tú dependas de ellos. Entonces hay que saber discernir para poder aprender a diferenciar cuáles son los verdaderos gobiernos que te quieren ayudar y cuáles son los que te quieren dañar. Entonces, muchas bendiciones para todos y que ganen los mejores en estas próximas elecciones. Y pues era todo lo que quería comentarles. Un gran abrazo y que pasen muy maravillosas y bendecidas noches.